¿Qué tal? Un saludo a todos aquellos que escuchen este audio de Muertos al Pecado. En esta ocasión, aprovechando este domingo, Día del Señor, creo que es un momento para meditar y considerar. Yo sé que muchos cristianos a través del mundo, América Latina, guardan este día sobre utilizarlo para meditar, para estar en las cosas del Señor. Hay otros cristianos que suelen ser, pues dependiendo su posición doctrinal, un poco más relajados, dedican un día al Señor, tal vez en la semana, no precisamente el domingo, por la teología que mantienen, que comúnmente se le conoce como la teología del pacto. Leyendo un libro que precisamente es el que tenemos ahí en la visualización del audio acerca de la espiritualidad puritana y reformada. Um, este tipo de doctrina en cuanto a la reforma protestante, en cuanto al puritanismo, nació con una intención totalmente radical. Comúnmente dentro del sector cristiano siempre se utiliza la palabra reformado, puritano, como un sinónimo de sana doctrina y de verdad, de cristianismo histórico primitivo, o sea, el primer cristianismo, es decir, el cristianismo de los apóstoles. Muchos tratan de asociarlo, aunque hay vestigios diferentes, esa es la realidad en cuanto a cuestiones culturales, que bueno, no me voy a meter a esos detalles, pero hay personas que obviamente se encuentran criticando tanto al puritanismo como la reforma protestante, y creo que bueno, están en su derecho de hacer una crítica porque hay cosas negativas, como en todo movimiento. Pero algo que ya he querido hacer, desgraciadamente no hay el tiempo para poder hablar de un tema, en este caso las prácticas en el cristianismo, de la piedad. ¿Qué son estas prácticas de la piedad? Conversando con algunas personas sobre este tema, ¿qué es la piedad? Muchos de los cristianos han impuesto reglas y prácticas a través de la historia. Podemos ver prácticas como por ejemplo el ascetismo, el monasticismo, la castidad, es decir, no casarse, mantenerse en celibato. Todas esas enseñanzas, aunque desmedidamente, cuando caen en manos de una persona que impone, desgraciadamente caen en un absurdo y se vuelven opresivas estas doctrinas o estas prácticas espirituales. Por ejemplo, el hecho de que alguien se levante a las 5 de la mañana a orar, a preparar su corazón para orar, con un corazón dispuesto, como lo han hecho muchos puritanos, como lo hacía el señor Martín Lutero, que dedicaba 1 hora o 2 horas a la oración, que hay una frase muy conocida, no recuerdo muy bien, pero la vi hace años, acerca de este movimiento, precisamente de la reforma, de la nueva reforma, se utilizaba mucho el estandarte de Martín Lutero. Entonces, cuando vemos en estas situaciones que a alguien se le impone el orar 2 horas, va a ser una carga en este ser humano. Algo que se necesita para que un hombre desarrolle una espiritualidad no impuesta, sino una espiritualidad con el deseo de tener tiempo en prácticas de meditación. Hay un sinfín de tipos de prácticas acerca de este tipo de relación que hace el ser humano para tener tiempo de meditación, de oración, de estudio de la palabra, entre otros detalles. ¿Y por qué no enfocarnos en cada uno de los movimientos eclesiásticos, que es la intención de Muertos al Pecado? Tratar de ver las prácticas y aún las doctrinas con una cuestión analítica. Realmente muy rara vez desbozo mi convicción doctrinal. Trato de ser analítico en los sistemas teológicos y exponerlos tal cual. Pero de manera muy personal, lo que es algunas prácticas espirituales de la Reforma me parecen muy interesantes y bastante considerables
para la vida del cristiano. Posiblemente usted no sea reformado, no sea calvinista, no sea puritano, pero puede considerar estas prácticas. Son prácticas que podemos mencionar. Por ejemplo, el mencionado Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria. Fue un estandarte de la Reforma que se utilizó para un principio. Calvino decía que era el fin del hombre poder llevar una vida de devoción, una vida de piedad. Eso era muy importante. Y el fin supremo de la piedad, Soli Deo Gloria. Esta frase, desgraciadamente por las redes sociales, ha perdido mucho sentido. Pero ¿qué querían decir muchos cristianos al mencionar la frase Soli Deo Gloria? Dice lo siguiente: el fin de la piedad, al igual que el de toda la vida cristiana, es la gloria de Dios. Y eso es lo que significa Soli Deo Gloria. Desgraciadamente, a veces en el contexto, algún pentecostal escucha esto de parte de un reformado y muchas veces cae en mofa ciertas doctrinas. Pero Soli Deo Gloria tenía esa intención, que todo lo que el hombre hiciera, lo hiciera para la gloria de Dios. Y la reforma, aunque podemos ver sus aspectos negativos, siempre al menos hemos tratado de ver que dentro de cualquier movimiento eclesiástico hay cosas positivas, pero también desgraciadamente hay cosas negativas. Desgraciadamente no tenemos pues esa infalibilidad en un movimiento eclesiástico. Los puritanos tuvieron muchos defectos, llegaron a caer en el legalismo precisamente por imponer ciertas prácticas espirituales, orar, leer la Biblia tantos capítulos por tantas horas, cosas que son buenas. Pero al menos en mi conclusión, puedo estar equivocado, soy un simple cristiano, que cuando las prácticas espirituales intentan imponerlas a un corazón no regenerado o a un corazón no preparado para hacerlo, solamente son cargas pesadas, difíciles de llevar. Entonces, la vida del cristiano, de cualquier cristiano, es hacer todo para la gloria de Dios. Y es muy difícil, es una tarea difícil. Muchas veces podemos nosotros hablar de una manera bastante espiritual, y dar la impresión de que somos personas que hacemos todo para la gloria de Dios, pero fallamos en nuestro trabajo, fallamos con nuestra familia, fallamos en nuestras escuelas, y esto nos lleva a un dolor. Pero algo que el cristiano debe reconocer, que la piedad se distingue por un corazón que sabe que falla, pero que quiere corregir su vida. Eso es muy importante, el deseo de corregir nuestra vida. Entonces, gloria que brilla en los atributos de Dios, la compasión de Dios, su misericordia, cómo Él nos ha liberado de la oscuridad y nos ha trasladado a su luz admirable por medio del Evangelio, el conocer el Evangelio, cómo transforma nuestra vida pecaminosa. Y es una realidad que el cristiano va creciendo en piedad. La piedad no es algo automático, no es algo que sale de la nada, no. La piedad es prácticamente, como la misma palabra que acabo de mencionar, prácticamente es cuestión de práctica, es de practicar, es de vivir. Son detalles que uno debe de analizar en cuanto a las prácticas del cristianismo. De hecho, tenemos un libro por ahí que me hicieron pues un grandísimo regalo de Tomás Kempis, que era un hombre, según no me equivoco, de la Iglesia Ortodoxa, y también tienen ciertas prácticas, su soledad a muchos cristianos, y de hecho es una buena práctica, que un cristiano se aleje de la sociedad y puede estar un tiempo, por ejemplo el monasticismo, si lo equilibramos, al menos en mi opinión, podría ser una buena práctica, alejarnos del bullicio, del ruido de nuestras casas, del ruido de nuestra sociedad, de las redes sociales, apartar un tiempo y estar en soledad con Dios. Y esos momentos nos sirven demasiado, nos sirven para meditar, nos sirven para orar, nos sirven para entender la voluntad de Dios. Hay una controversia y la oración muchas veces no es entendida. Hablaba con un grupo de cristianos acerca de la oración. La oración no solamente es para pedir. La oración, como Jesús lo desglosa, danos el pan de cada día, pero
Cuando el cristiano pide o en la oración que Jesús nos da el ejemplo, podemos ver que es un corazón dispuesto a hacer la voluntad del Padre y entender la voluntad de Dios, cosa que está expresada en las Sagradas Escrituras, y cualquier niño, por más indocto que sea, podemos entender lo básico de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es de que trabaje, la voluntad de Dios es de que me aparte de inmoralidad sexual, la voluntad de Dios es de que busque la piedad y la devoción, que ame al prójimo, que perdone a mis enemigos. Eso es voluntad de Dios. Y el cristiano debe de actuar con eso, con ese conocimiento básico. Ahora bien, como vemos los atributos de Dios, le solo dio gloria, darle gloria a ese Dios que nos redimió, compasivo, misericordioso, nuestro Padre. Y dice, en la estructura del mundo y en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Vuelvo a citar para no perder el hilo de este texto. El fin de la piedad, al igual que el de toda la vida cristiana, es gloria de Dios, o es la gloria de Dios, perdón, mejor dicho, gloria que brilla en los atributos de Dios, en la estructura del mundo y en la muerte de la resurrección de Jesucristo. Ese es el fin de la piedad. Y de hecho, un texto que me compartían en la mañana, que como dice el apóstol Pablo, grandioso es el misterio de la piedad, que el verbo se hizo carne, el entender que ese verbo se preocupó por nosotros, que ese verbo nos amó de tal manera que se encarnó con la finalidad de poder nosotros vivir para la gloria de Dios. Eso es algo impresionante en la vida de los cristianos. Y tenerle, poder gozarnos, disfrutar de él, como lo dice algunas confesiones reformadas, que me parece excelente lo que dice. ¿Cuál es el fin del hombre? El fin del hombre es gozar de Dios y disfrutar de Él. Que Dios sea glorificado en nosotros. Estos textos que estoy leyendo en este momento son precisamente del libro de la espiritualidad puritana y reformada, del señor Joel Beeke. Entonces dice que Dios sea glorificado en nosotros. El fin de la piedad es el propósito de nuestra creación. Y eso es algo que nos puede dar sentido, algo que hay un problema. Y de hecho, teniendo algunas conversaciones con algunos ex cristianos, apóstatas, comúnmente ellos llegan a una conclusión que su vida no tiene sentido, que su vida está sin sentido, sin un fin fijo. Y ellos se consideran a sí mismos lo más miserable de todo, pero continúan con su vida sin sentido. Y bueno, es una gran fortuna que usted y yo podamos contar con el hecho de que nuestras vidas tienen un sentido y un propósito. Ahora, cuando se hablan estos temas del puritanismo, de la reforma, de la vida de devoción y piedad, siempre ponemos un estándar muy alto. Pero muchos cristianos, y aún yo se lo voy a recordar a usted, nosotros fallamos, y muchas veces terriblemente. Pero he aquí el fin de la vida cristiana y el propósito de la vida cristiana. Cuando confesamos nuestros pecados, Jesús, el mismo que murió por nosotros en la cruz, es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Eso es un propósito totalmente fuerte que debemos de tener los creyentes. Ahora bien, Dios nos redime, nos adopta y santifica a su pueblo para que su gloria brille en ellos y los libere del impío egoísmo. Eso me agrada. Antes, ¿cómo vivíamos? De manera egoísta, aborreciéndonos unos a otros, como lo dice la Sagrada Escritura. Pero el cristianismo da un sentido a aquellos que han tenido una verdadera conversión, aquellos que han nacido de nuevo, que el Espíritu Santo ahora mora en ellos. Del impío egoísmo pasan de manera a veces lenta a dejar de sentir ese deseo egoísta y tratar de vivir para los demás, que ese es un fin del servicio, como Jesús lo dice. Sírvanse a unos a otros como yo los he servido. Son principios bíblicos básicos. Entonces, la preocupación más profunda del hombre piadoso es, por tanto, Dios mismo y las cosas de Dios, la palabra de Dios. El hecho de que un ser humano, sin entendimiento doctrinal, sin una preparación teológica, tome la Biblia
Tome la Sagrada Escritura, comience a leerla. Bueno, hay una verdad que se ha divulgado por ahí por las redes sociales y de manera práctica creo que es correcta. Un cristiano sin preparación doctrinal muy rara vez va a llegar a las mismas conclusiones que han llegado los teólogos. Es decir, va a crear su propia interpretación, tal vez por falta de entendimiento, por algunos detalles. Pero el hecho de que el cristiano lea la Sagrada Escritura, esto le va a dar al creyente el punto de poder entender lo básico de las Sagradas Escrituras. Y aún el entender que el Verbo era Dios, que el Verbo hizo todas las cosas, eso lo entiende cualquiera, de manera muy limitada. Yo recuerdo la primera vez que abrí las Sagradas Escrituras, no entendía ni siquiera qué significaba verbo. Acá en México se usa una palabra, no seas verbo, como decir no seas mentiroso. Entonces fíjese qué mentalidad tiene uno al leer la escritura, pues lo interpreta conforme al contexto. Pero buscar un diccionario que era verbo y me di cuenta que significaba la palabra, el discurso, usado por los filósofos como el principio creador. Entonces ahí ya entendí que era logos. Yo sé que algo un poco ridículo, pero era un joven sin preparación. Ahora bien, así pasa con muchos primeros cristianos o con algunos cristianos que no tienen una preparación teológica y aún lógica de leer las Sagradas Escrituras. Entonces, cualquiera que pueda leer la palabra de Dios puede llegar a ciertas conclusiones básicas de ver al verbo de Dios en la palabra, el saber que el Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y ahí aplica el principio de que un hombre versado, tanto como alguien indocto, al menos en lo básico, va a poder entender la voluntad de Jesús, la voluntad de Dios. Pero sí es muy importante, y eso es indiscutible, es importante una guía y es importante los maestros de la iglesia. Es muy importante tener nuestros maestros teológicos que nos vayan guiando. Eso es muy, muy considerable que cada cristiano debe de practicar. Entonces, la preocupación más profunda del hombre piadoso, o sea, el hombre devoto, eso significa piedad. Algunos también llegaban a interpretar, oye, ¿qué es piedad? Piedad es que yo sea piadoso con los seres humanos, o sea, que sea misericordioso. Sí, significa eso, pero también la piedad hace un sobreénfasis de la devoción. Devoción a Dios, devoción a las cosas santas, devoción a su ley. Por tanto, Dios mismo y las cosas de Dios, la palabra de Dios, que es lo que enfatizamos, pero no solo la palabra de Dios, porque nosotros somos testigos que hay muchos seres humanos, pseudo cristianos, que leen la palabra de Dios, pero no hay autoridad de Dios para ellos. Sí, ellos pueden desglosar teológicamente algún concepto bíblico y desglosarlo de manera impresionante, pero la autoridad de Dios no se enfoca en cierto respeto a cierta confesión. No, la autoridad de Dios es en cuanto al proceder humano, cómo el hombre actúa en lo oculto. ¿Tiene respeto por la autoridad de Dios? ¿Tiene respeto al no codiciar otras mujeres, al no robar, al no mentir, al no crearse ídolos falsos en su corazón? En realidad ese es el punto focal de estas situaciones. Entonces, el Evangelio de Dios y la verdad de Dios, el Evangelio de Dios, ¿cuál es el Evangelio? Pablo lo explica de manera muy básica e impresionante, Primera de Corintios capítulo 15, que Cristo Jesús muere por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucita al tercer día. Ese es el Evangelio. Y la verdad de Dios. La verdad de Dios sí es cierto, muchos sectores doctrinales la interpretan de manera diferente, pero curiosamente hay verdades fundamentales que no se reinterpretan, sino que se comprenden, como que Cristo es Dios y Él es el camino, la verdad y la vida, y no hay salvación en nadie más y solamente en Él. El principio de la piedad es anhelar conocer más a Dios y tener más comunión con Él. Ese es un punto importante. Igual me gustaría a aquellos que están sintonizando este audio, que lo están escuchando, si tienen alguna pregunta, algún aporte, igual lo pueden colocar. Es muy pues agradable ver la interacción de las personas que escuchan el audio. Igual me puede acompañar con un café en este Día del Señor. Ya algunas horas faltan para que termine. Igual aprovechando voy a tomar aquí un café que me acabo de preparar.
Hace falta un buen café para hablar de teología. Café y teología, una fusión perfecta, diría un amigo. Entonces, el punto de que el hombre piadoso anhela conocer más de Dios y tener más comunión con Él. Ese es el deseo, la oración. Sí, yo voy a orar una hora, no porque se me imponga por algún sistema o por alguna iglesia, si, sino que procede de mi corazón. Yo deseo dedicar una hora a la oración. Yo deseo, provecho, Mari, justo toma su café. Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Que nazca de un corazón deseoso de eso, deseoso de, vaya, de lo que es el deseo rotundo del corazón por buscar la piedad, buscar la devoción, buscar los principios de la escritura que me van a llevar a mí a entender, a vivir en piedad, a anhelar la comunión con Él. Y eso es deleitante, eso es, vaya, le agrada al hombre, es agradable ante el hombre dedicar tiempo en la palabra, tiempo en la escritura y poder buscar más de Dios. Hay un comentario que aquí pone Lovegood, dice, incluso aquellos que han renunciado al cristianismo y lo han atacado en su más profundo ser, aún siguen teniendo el ideal cristiano, porque hasta en este mismo momento ni su astucia ni el ardor de sus corazones ha sido capaz de crear un ideal más alto del hombre y de la virtud que el ideal dado por Cristo. Esto lo dice Fyodor Dostoyevsky, hombre pues de la Iglesia Ortodoxa griega. Y también es algo que me gustaría tocar en la página, también las diferentes ahora sí como que multiversos de la realidad espiritual, de las prácticas aún de los primeros católicos. ¿Por qué el monasticismo? ¿Por qué el apartarse en conventos? Y a veces, aunque pues nosotros como protestantes tenemos aversión a ciertos puntos del catolicismo, bueno, el hecho de estar en un convento, de hecho estar en un lugar solo y orar, a veces es muy agradable. Pero vuelvo a insistir, cuando son cuestiones impuestas, pues la carne no es dominada por ninguna práctica espiritual si éste no ha nacido de nuevo. Entonces, la práctica de la piedad, según lo expone el libro de la espiritualidad puritana y reformada, mencionando a Juan Calvino, menciona una doctrina que es la doctrina de la unión con Cristo, que es la doctrina fundamental en la teología de Juan Calvino. Esta, si usted, la unión con Cristo significa que cada cristiano es unido con Cristo. Por eso la doctrina de la predestinación cobra mucho sentido cuando leemos la teología de Calvino, porque Calvino enfatizaba en esa unidad, de que el cristiano estaba unido con Cristo, no podía ser separado de Cristo, estaba unido totalmente con Él. Y por ende, si el cristiano muere, resucita con Cristo porque Cristo resucitó. Y como Cristo resucitó y no puede morir, el cristiano no puede morir. Por eso no se pierde la salvación. Hay una seguridad eterna, ¿verdad? Entonces, por eso la teología de Calvino se enfoca en un centro focal. Si usted quiere criticar a Calvino o analizar la doctrina calvinista, analice esta doctrina de la unión con Cristo, que es el punto focal de las demás doctrinas que Juan Calvino desglosa, de la santificación, de la justificación, de la predestinación, todas estas doctrinas que podemos ver con más calma en algún tiempo. Entonces, es uno de los rasgos más consistentemente influyentes en la teología y ética, si no la enseñanza más importante que mueve todo el pensamiento y vida personal de Juan Calvino, escribe David Wells Watkins, que menciona esto de Juan Calvino que les vengo comentando. Entonces, Calvino dice, otro tanto como escribe, doy la primicia a la unión que tenemos con nuestra cabeza, o sea, nuestra cabeza federal, Cristo Jesús. Es la cabeza federal, es el que gobierna todas las cosas, es el que estamos unidos. Por ende, todas las virtudes de Cristo van a ser transmitidas. Cristo va a empezar a crecer en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Y es una
realidad en cuanto a este sentido doctrinal que Juan Calvino desglosa en lo que es la unión mística con Cristo. Entonces, la habitación de Cristo en nuestros corazones y la unión mística mediante la cual gozamos de Él, disfrutamos de su mente, como dice la sagrada palabra de Dios, que en nuestra mente es la mente de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa mente ahora? ¿Por qué tenemos una mente que es la mente de Cristo? Entonces ahí nosotros debemos de aferrarnos a esa verdad, que las virtudes del Espíritu Santo van siendo transmitidas por su poder, por su gloria, en este sentido en nosotros, ¿verdad? En cuanto a esta postura, en cuanto a esta doctrina, que igual, no sé si alguno de ustedes en este sistema, ya que en esta página hay sin fin de denominaciones teológicas. Igual el punto es debatir, hablar estas doctrinas. Entonces el tema principal es la comunión y la participación. Entonces, de hecho, la unión mística ayudó a Juan Calvino a sistematizar en cuanto a la doctrina de la Santa Cena, que hay una presencia real de Cristo. Hay una presencia real de Cristo. Por eso nos mantiene unidos. Cuando celebra la Santa Cena, Jesús está presente. Entonces, de manera similar, los conceptos de comunión, que es comunión, y participatio, que es participación, ayudaron a dar forma a la comprensión de Calvino de la regeneración. O sea, estamos unidos con Cristo, por eso toma esa forma. Somos regenerados, somos santificados. Entonces, esa regeneración nos mantiene en esa nueva vida con Cristo. La fe que procede de Él, la fe que va infundiendo en el creyente, que Cristo mismo está haciendo la obra. Cristo mora en los creyentes por medio del Espíritu Santo, la justificación, que es la justificación conocida como esa doctrina de ser declarados totalmente justos por los méritos de Cristo, porque Cristo está en nosotros. La santificación, cómo nos va santificando. Y la seguridad de la salvación, la unión con Cristo. No la predestinación, vuelvo a enfatizar a aquellos que critican el calvinismo, pues que si ustedes quieren hacer un análisis, analicen esta doctrina de la unión con Cristo, que es lo que realmente le da sentido a las demás doctrinas, porque Calvino creía con lo que creía, ¿no? La elección y la iglesia, por eso la iglesia, ¿cómo veía la iglesia Calvino? Calvino llegó a enfatizar que estaba la iglesia visible, es decir, pues la institucional, y la iglesia invisible, que era la iglesia de los verdaderos electos, de los elegidos, de los nacidos de nuevo. Entonces no podía hablar de ninguna doctrina al margen de la comunión con Cristo. Este es el corazón del sistema de la teología de Calvino. Y vuelvo a mencionar, estoy leyendo textos del libro de Joel Beeke. Entonces, esos son los principios de la piedad, de la devoción. Ese es el corazón, como vuelvo a mencionarlo, de la doctrina de Juan Calvino. El espíritu y la fe, como la fe va siendo fortalecida por el Espíritu Santo. Solo el Espíritu puede unir a Cristo en el cielo con el creyente en la tierra. Esa unión entre el creyente y Cristo, que es una doctrina que a mí me parece consistente, vaya, edificante, y más para nosotros como protestantes, en ese sentido, esa unión con Cristo, como Cristo sigue trabajando en nosotros por virtud del Espíritu Santo. Es algo muy interesante. Entonces, pues quería mencionar esto en este día del Señor, aprovechando que hay un momento de devoción, de comunicación, y pues tomé un café, un buen libro, que es este precisamente el que estoy leyendo, y quise compartir algo con ustedes. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. De mi parte, creo que me gustaría hablar acerca de esas disciplinas de piedad. Por ejemplo, en este caso mencionamos algunas, ¿no? Que era la meditación de la palabra, lo que es la oración, el estudio de la Sagrada Escritura, que bueno, es sinónimo de lo que acabo de decir el primero. Entonces, ese tipo de doctrinas o ese tipo de disciplinas espirituales ayudaron a la reforma, ayudaron al cristiano a estar en comunión con Cristo.
a tener esas prácticas espirituales, pero también el monasticismo, el alejamiento del ruido, el estar en la soledad con el Señor, el tiempo de soledad, de meditación, de estar en silencio, de contemplación mística, que algunos ortodoxos o padres apostólicos así le mencionaban, ese misticismo de estar en soledad, de estar en silencio con Dios, que son disciplinas espirituales que ayudan a la vida del creyente y es parte de la piedad. Ahora, esto se oye muy interesante, muy devoto, muy piadoso, cada uno de nosotros, pero no vamos a negar que la realidad es de que este tipo de prácticas muchas veces se nos olvidan y no las practicamos. Solemos hablarlo, pero ponerlo en práctica ya es lo complejo. No es fácil hacerlo, pero al menos una exhortación para mí mismo y para usted, pues es de que practiquemos esto, que nos ayuda, ¿en qué nos ayuda a lograr? ¿En qué nos ayuda a leer la palabra de Dios? Nos ayuda a poder refrenar nuestra pecaminosidad, a saber que algo, a discernir que algo está bien o está mal, lo que decimos, lo que pensamos, lo que actuamos, y le estamos dando oportunidad al pecado, alejarnos de esa iniquidad y buscar el bien. Todos fallamos. Y más cuando nos conocen. A la persona que no podemos engañar es a su esposa, en este caso, con las personas que usted vive. Ellos lo conocen, ellos saben sus flaquezas, sus debilidades. Muy común en los sectores eclesiásticos, ¿no? Cuando hay doctrinas famosas o iglesias famosas, muchas veces se suele idealizar a los exponentes, que son muy piadosos y muchos de ellos pues desgraciadamente se la creen, ¿no? Y presentan esa fachada de super espirituales, de personas que no fallan, y pues la gente hasta le tiene temor de confesarle o comentarle que hay algún problema con alguna situación. ¿Por qué? Porque ellos aparentan super espiritualidad. Pero la realidad es, al menos en la experiencia, que el cristiano piadoso falla, pero se levanta y busca de Dios. Y puede tener buenos tiempos, pero fallar y otra vez buscar de Dios y no apartarse de Él. Ese es el punto de la verdadera devoción, de la piedad, del disfrute de Dios y de todas estas prácticas que son muy, muy buenas, y me parece muy interesante. Me trae muy buenos recuerdos, la verdad. He leído libros de Calvino, he leído la institución de la religión cristiana y me trae muy buenos recuerdos, aunque obviamente no estoy de acuerdo con todo lo que Calvino expone, porque obviamente no soy presbiteriano, eh, pero, pero hay cosas muy interesantes en su teología, a pesar de sus controversias y ese tipo de detalles. Bueno, esto sería yo creo que todo de mi parte. No sé si hay algún comentario por ahí. Si gustan hacerlo, adelante, espero. Este libro yo se lo recomiendo. Si usted tiene la oportunidad de comprarlo, cómprelo. Es muy, muy bueno, no está caro. Creo que en Amazon usted lo encuentra a un precio accesible. La espiritualidad puritana y reformada. Usted la puede encontrar a un precio muy accesible. Y es bueno comprar los libros. Muchas veces queremos todo gratis, ¿no? Y eso yo creo que es algo de la cristiandad que debemos de cambiar. Que queremos todo gratis. No queremos pagar nada. Muchas personas piensan que todo debe ser de gracia, que todo nos lo deben regalar. No, hay cosas por las que debemos de pagar. Pues precisamente en Amazon está en un precio accesible, $18, que viene siendo, bueno, $18. Entonces no está tan caro, ¿verdad? No sé si tengan algún comentario, alguna opinión. Entonces esa es una invitación a la piedad, eh, que nos hace mucha falta. A veces con